en el verano de 1518. En la ciudad de Estrasburgo, un insólito y aterrador espectáculo capturó la atención de sus habitantes. Las calles de esta ciudad, hoy parte de Francia, se llenaron de un eco persistente, no de risas ni de canciones, sino de un ruido de pasos acompasados, como si un tambor invisible guiara los pies de los danzantes. Todo comenzó con una mujer conocida como Frau Trophy. Sin previo aviso, salió de su casa y empezó a bailar de manera frenética en medio de la calle. No había música que la acompañara, ni festival que justificara su repentina demostración. Bailó durante horas hasta que sus piernas apenas pudieron sostenerla. Pero en lugar de detenerse, continuó como si una fuerza inquebrantable la dominara. En cuestión de días, lo que comenzó como un acto solitario se convirtió en un fenómeno masivo. Decenas de personas se unieron a su danza, moviéndose sin descanso, sin control, hasta el límite de sus capacidades. Algunos cronistas de la época describieron cómo hombres y mujeres, con los rostros desencajados por el agotamiento, seguían bailando, incluso cuando sus cuerpos parecían al borde del colapso. Era un espectáculo tan fascinante como macabro. Las calles de Estrasburgo se transformaron en un teatro de lo irracional, mientras el número de bailarines aumentaba y las consecuencias se tornaban cada vez más alarmantes. El fenómeno trajo consigo la atención de las autoridades locales, que buscaron desesperadamente una explicación. Algunos lo atribuyeron a un castigo divino, una señal de descontento celestial por los pecados de la comunidad. Otros pensaron que los bailarines habían sido poseídos por una fuerza sobrenatural, incapaces de detenerse hasta expiar alguna culpa oculta. Pero no solo las teorías religiosas emergieron. Los médicos de la época, influenciados por los preceptos de la medicina humoral, ofrecieron una explicación igualmente inquietante. Sugirieron que los afectados sufrían un desequilibrio en los fluidos del cuerpo, en particular un exceso de sangre caliente, lo que habría desatado esa compulsiva necesidad de moverse. La respuesta oficial fue sorprendente. Las autoridades decidieron combatir la situación con más baile, crearon escenarios, contrataron músicos y animaron a los afectados a continuar bailando, convencidos de que así liberarían la causa de su mal. Pero esta estrategia, lejos de resolver el problema, lo intensificó. Más personas sucumbieron al frenesí y el agotamiento cobró su precio. Cuerpos desplomados en las calles, rostros pálidos por la extenuación, corazones que dejaron de latir bajo el peso de un esfuerzo insoportable. El remedio había resultado peor que la enfermedad. Aunque el evento se desvaneció semanas después, tan abruptamente como había comenzado, no dejó de intrigar a generaciones futuras. Los cronistas recogieron los detalles con una mezcla de horror y fascinación, dejando un legado de interrogantes que persiste hasta hoy. ¿Qué pudo provocar ese extraño fenómeno? Es una pregunta que ha desafiado a historiadores, psicólogos y científicos durante siglos. Una de las teorías modernas más recurrentes apunta al envenenamiento por cornezuelo, un hongo que crece en los cereales y que puede generar alucinaciones, espasmos musculares y comportamientos anómalos debido a su contenido de alcaloides similares al LSD. Este envenenamiento, conocido como ergotismo, podría haber provocado las visiones y movimientos convulsivos en los afectados. Sin embargo, esta explicación tiene sus detractores, ya que el ergotismo también suele causar gangrena y otros síntomas físicos que no se describen en los registros de la plaga del baile. Otra teoría se adentra en el campo de la psicología colectiva. En un contexto de hambre, pestilencias y tensión social, Estrasburgo era un caldo de cultivo para el estrés extremo. Algunos estudiosos sugieren que lo ocurrido fue un caso de histeria masiva, un trastorno psicógeno donde grupos de personas manifiestan síntomas físicos sin causa orgánica aparente. Este tipo de fenómeno suele surgir en comunidades sometidas a altos niveles de ansiedad, y el baile podría haber sido una vía de escape emocional que, irónicamente, llevó a la ruina física.
Más allá de la explicación, el episodio de 1518 destaca como uno de los eventos más extraños registrados en la historia. Representa un encuentro perturbador entre el cuerpo y la mente, entre lo individual y lo colectivo, donde lo inexplicable se adueñó de una ciudad entera. Los ecos de esos pasos desesperados continúan resonando, recordándonos que incluso en el mundo moderno hay misterios que desafían nuestra comprensión. La plaga del baile no solo es un enigma histórico, también es un espejo que refleja las tensiones y fragilidades de la naturaleza humana. En esa caótica danza, impulsada por fuerzas desconocidas, yace una verdad tan inquietante como fascinante. Cuando la razón cede ante lo incomprensible, el ser humano se convierte en un protagonista involuntario de sus propios misterios. Suscríbete.